pensando, ¿no es cierto?, en todos aquellos que quizás no han podido conectar. Así que, bueno, una vez más, darle la bienvenida a esta masterclass, esta nueva masterclass de Digital más 500, técnicas para la comunicación efectiva, ¿ok? Nosotros somos Escalad, una academia que está localizada acá en Santiago de Chile, pero bueno, tenemos programas para toda Latinoamérica, en la cual aceleramos y conectamos talentos de la región en el área TI y los conectamos con las principales empresas del sector. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a esta nueva sesión acerca de estas técnicas o habilidades humanas, ¿no es cierto?, que hoy en día están como muy en boga, muy requeridas también por las empresas, ¿no? Así que es bueno que la podamos desarrollar, ¿no? Así que, bueno, vamos a presentar a nuestra expositora del día de hoy, Judy Aguilar. Ella ya ha estado con nosotros antes, estuvo dando ahí también una masterclass acerca, bueno, primero un tema más general, ¿qué son, ¿no es cierto?, las habilidades blandas? ¿A qué nos referimos con esto? Y bueno, ahora vamos a estar hablando ya un poquito más en específico acerca de bueno, técnicas de comunicación, cómo podemos mejorar, ¿no es cierto?, sobre todo en equipos de trabajo, cómo podemos desarrollarnos un poquito mejor y, bueno, hacer fluir un poco más el equipo, ¿no es cierto?, en cuanto a temas de comunicación. Así que, bueno, bienvenida. Judy, ella es licenciada en Negocios y Comercio Internacional y bueno, tiene una serie de proyectos muy interesantes ahí que nos va a estar comentando también el día de hoy. Así que, hola Judy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Más que feliz de estar nuevamente acompañándolos. Y pues estoy muy emocionada de poder compartir esta parte dentro del tema de comunicación, que es sumamente importante en cualquiera de los ámbitos, tanto personales como del desarrollo profesional. Y pues más que feliz que estar aquí con ustedes y espero que toda la información que se les esté brindando sea información que se pueda llevar en todos estos ámbitos. Genial, genial, Judy. Así es, ya estuvimos ahí en otras sesiones y bueno, quizás sería bueno que nos comente un poquito, Judy, en qué estás dedicada actualmente, cómo llegaste a esta área un poquito de expertise en temas tanto como de habilidades blandas o cómo trabajar esa parte de habilidad, ¿no es cierto?, en contexto y en equipos, sobre todo del área tecnológica, ¿no? Claro que sí, pues miren, les platico un poco justamente de mi background. Sí, efectivamente yo soy licenciada en Negocios y Comercio Internacional, pero mi enfoque justamente lo hice en temas de desarrollo de empresas, tecnología, y también en temas, fui anexando temas, por ejemplo, de propiedad intelectual, y también tengo toda la parte que me gusta mucho, que es empoderamiento económico a la mujer. Entonces, actualmente estoy justamente como socia de una firma legal, de un despacho legal especializado en propiedad intelectual. Hago proyectos de tecnología enfocados mucho en el tema de ventas. Por ejemplo, hacemos algo llamado transferencia de tecnología. Entonces, yo conozco más la parte de experiencia de usuario, trabajo más directamente con los clientes, identifico oportunidades y soy más estratégica. Y esto me permite justamente formar un perfil más direccional en el tema de manejo de gente. En la organización donde estoy como embajadora de una organización internacional que se llama We Do, Women Entrepreneurship Day Organization. Tomé protesta justamente el año pasado y del año pasado a hoy somos más de 80 personas dentro de la organización en más de 2 estados. Entonces, y todo justamente lo trabajamos desde ahorita la parte digital, justamente por el tema de pandemia. Entonces, uno de los grandes retos en todas las organizaciones siempre es el tema de la comunicación. Entonces, pues justamente como este ha sido un tema importante con el que siempre he estado trabajando, porque siempre he tenido equipos grandes. Entonces, esto me ha permitido desarrollar habilidades justamente en temas, por ejemplo, de inteligencia emocional, de comunicación, y ahorita, por ejemplo, que está la organización, que es donde estoy gestionando más gente. El año pasado logramos
capacitar a más de 4,000 mujeres en temas, por ejemplo, de emprendimiento, ¿no? Entonces, pues hemos tenido muy buenos logros a través de esto y mucho de esto se logra justamente pues por trabajo en equipo y por lograr o saber comunicar los objetivos de forma correcta. Entonces, pues más que feliz de poderles transmitir todo lo que me ha funcionado y también todo lo que no me ha funcionado, porque dentro de lo mismo se tienen muchos tropiezos y cuando trabajas con personas también terminas conociéndote más a ti mismo. Entonces, dentro del área tecnológica, pues he trabajado justamente con los diversos equipos que hay y también de la mano de muchos de los de project management. Entonces, como les platico, yo tengo la interacción más directa, por ejemplo, con los clientes y con el manejo de los equipos y pues lo que les pueda transmitir, siéntanse con la libertad de preguntar y sobre eso vamos justamente avanzando. Genial, fantástico, fantástico, Judy. Bueno, muchas gracias. Si quieres, entonces, podemos comenzar con la presentación y en la medida en que vayamos, bueno, encaminados, ¿no es cierto?, lo que nos vayas comentando, acá nuestros amigos y amigas que están conectados nos pueden ir consultando eh, y haciendo preguntas que así lo requieren, ¿ok? Así que vamos con eso. Claro que sí, pues justamente, pues más que feliz de ahora sí empezar con el tema. Y les comentaba, vamos a platicar el día de hoy sobre técnicas para una comunicación efectiva. Y esto, primero me gustaría, aparte de conocer justamente a qué se dedican, veo que hay algunos directivos que nos acompañan desde Caracas, que nos acompañan desde Bogotá, Ciudad de México. Para esto les platico, justamente yo los saludo desde desde México. Pues es un gusto estarlos saludando desde aquí. Y me gustaría conocer cuáles son sus expectativas de esta sesión. ¿Y por qué para mí esta pregunta es importante? Porque quiero conocer qué habilidades o qué cosas se quieren llevar al final de esta sesión y justamente porque es un tema muy amplio y tenemos muy poquito tiempo, poder como direccionar lo más que se pueda de información para que se puedan llevar cosas para trabajar y que les pueda servir con sus equipos y con ustedes mismos. Entonces, me encantaría saber cuáles son sus expectativas, por ejemplo, habilidades para trabajar mejor con sus equipos, habilidades para mejorar la comunicación, para saberse vender mejor ustedes mismos, obtener mejores puestos. ¿Qué les gustaría? Por aquí, Ana de Luca. Hola Ana, nos dice, líder de innovación social, siempre en aprendizaje, cómo comunicarnos mejor cada día en equipos multidisciplinarios. Yo voy a ir tomando nota de todas estas partes que ustedes me van compartiendo. Comunicar mejor, ok, perfecto. Equipos multidisciplinarios, comunicar mejor, ajá, comunicar mejor con los equipos, generar en los colaboradores mentalidades disruptivas para generar nuevas ideas, ok, Cómo generar empatía con equipos jóvenes de siempre. generar empatía, excelente. Ok, perfecto. Es un interesante reto y esto sí lo agregué justamente porque estamos trabajando de forma distinta en línea. Entonces, el reto es un poco distinto, sobre todo si desde antes no había buena comunicación. Ahorita los equipos que no tenían buena comunicación presencialmente se nota más a distancia porque el hueco se siente muchísimo más fuerte. Persuadir a los clientes, ¿ok? Persuadir clientes, motivar al no motivado, que es un tema que va muy de la mano ahorita, entiendo que están cambiando las necesidades, pues tienen puesto asegurado, eso está bien interesante. Liderazgo y comunicación emocional y colaborativa. Liderazgo, comunicación emocional y colaborativa. Adaptarnos
al teletrabajo. Ok, también Fernando nos comenta, me gustaría saber cómo venderse mejor en el mercado laboral y emprendedor. Eso es algo que vamos a platicar. Manejo de conflictos, sí lo tengo considerado. Platiquemos de una técnica de manejo de conflictos para cerrar justamente la sesión de hoy y mejorar la comunicación. ¿Quién más? ¿Alguien más? Me encanta que sea tan interactivo porque eso lo va a volver interesante. Y bueno, veo que se repite mucho la parte de comunicar mejor, el tema de trabajar en equipos, informar más, que el equipo se comunique fluidamente, mejorar comunicación de equipo, ok. Y también, bueno, considerando en temas de pandemia, cuando estamos trabajando de manera remota, cómo mejorar también la comunicación en este nuevo contexto. Ok, excelente, muy bien. Pues ya que tenemos estos puntos clave, pues ahora sí que vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y pues bueno, el objetivo de hoy es que el participante, ustedes van a obtener técnicas clave para que puedan exponenciar sus habilidades de comunicación. Vamos a platicar hoy justamente sobre comunicación efectiva y comunicación asertiva y por qué ambas les funcionan y cuáles son las diferenciales entre cada una. Nos dice Daniel Torales, entender ser parte de las soluciones y no de los problemas. Esa es una mentalidad básica para generar equipos de alto rendimiento. Y bueno, la guía clave de los puntos que vamos a ver el día de hoy es justamente para qué nos sirve la comunicación efectiva y también la asertiva. Y bueno, pues parte de esto y como los escucho y lo que me comparten, vamos sobre el mismo punto de lo que vamos a estar platicando. Y también vamos a ver las diferencias entre efectiva y asertiva, preguntarnos si soy un buen comunicador, porque como es una habilidad blanda y es una habilidad interna, son habilidades que primero tenemos que trabajar nosotros, primero tenemos que mejorar nosotros de forma personal para poder enseñar a los equipos. Y técnicas efectivas para mejorar la comunicación. Y finalmente, platicar sobre los problemas de comunicación y qué hacer con los malos entendidos. Y les voy a dejar una estrategia que a mí me ha servido muchísimo para solución de problemas, sobre todo cuando tienes muchísima gente y todos tienen ideas y tienes muchos líderes dentro del mismo equipo. Entonces, bueno, ¿para qué me sirve la comunicación efectiva? Es una herramienta clave para el crecimiento del desarrollo personal, como personal y profesional de una persona en un ámbito social. Y voy a empezar por lo más básico porque justamente dar como una repasada a este tipo de conceptos funciona mucho para que podamos fortalecer lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y pues bueno, el proceso de la comunicación, ¿cómo funciona? Cuando estamos platicando con alguien, alguien es el transmisor, perdón, y alguien es el receptor. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, yo en este momento les estoy transmitiendo un mensaje y este mensaje, yo tengo un objetivo. Mi objetivo es que ustedes se lleven información clave de este curso que puedan utilizar. Y ustedes son los receptores porque le están recibiendo. Y hay veces que durante esto existe algo que le llamamos ruido, es decir, todas estas cosas que pueden hacer que lo que yo les esté diciendo a ustedes no lo reciban por completo. Por ejemplo, como algunos de ustedes están desde su casa haciendo home office, podría ser que tienen el ruido de su perrito ladrando, de la vecina lavando con la lavadora que hace más ruido, de sus hijos corriendo. Entonces, tienen toda esta parte de ruido que puede y está interrumpiendo que llegue completamente el mensaje al receptor. O también pueden existir otros tipos de ruido cuando estás platicando enfrente de la misma persona e incluso puede que la otra persona tenga en ese momento otro tipo de problemas que ni siquiera nos esté poniendo atención. Entonces, ¿qué quiero decir?
que cuando transmitimos algo pueden pasar muchas cosas para que ese mensaje llegue correctamente a esa persona, y también nos corresponde como un buen comunicador darnos a la tarea de saber comunicar correctamente y sentir cuando sí nos están escuchando. Por eso una herramienta muy útil en este tipo de cosas, por ejemplo, es el tema del feedback. Entonces, en este momento, como les platicaba, yo estoy siendo, por ejemplo, la fuente de información y ustedes están siendo el destinatario. Aquí viene un punto bien importante porque considero que en un tema personal, no sé si alguna vez les ha pasado que ustedes están compartiendo una información y están diciendo, no, es que el cielo está en este momento azul, y su receptor agarra y contesta, sí, es que está nublado. Y ustedes así como, pero pues, ¿qué te estoy diciendo? Si te estoy diciendo que el cielo es azul, me contestas algo completamente distinto. Pero un punto clave es entender, como un buen comunicador, que las personas somos mundos, mundos de creencias, formas de ver la vida, formas de interpretar la vida, y hay veces que ciertos mensajes la persona las va a interpretar de acuerdo a sus creencias. Entonces, un buen comunicador aprende a conocer también quién lo está escuchando y bajo qué ojos lo va a interpretar y traducir ese mensaje. Por eso es bien importante estemos atentos de cómo estamos diciendo las cosas y también cómo la persona lo está recibiendo. Entonces, pasan muchas cosas cuando se lanza un mensaje, pero vamos a dar herramientas o técnicas para que sea lo más claro posible y la persona las pueda adquirir de la mejor forma, ¿no? Y quiero empezar con esta parte de que todos vemos el mundo desde nuestros ojos, porque cada uno tiene una forma de interpretar ciertas cosas. Entonces, quiero por ahí darles unos minutos, si no tienen un papel y una pluma, para que corran rapidísimo, porque vamos a hacer un pequeño test para ver qué tan buenos son en el tema de comunicación. Porque estos programas de desarrollo humano me gusta mucho trabajarlos con evaluaciones rapidísimas. Hicimos una evaluación similar la vez pasada cuando hablamos de habilidades blandas. Y esto lo hacemos de esta forma porque me interesa mucho puedan autoconocer rápido como puntos clave de ustedes mismos que puedan trabajar. Como son habilidades internas, primero tenemos que darnos cuenta si algo nos está faltando para ser buenos comunicadores, para mejorarlo y así saberlo enseñar a los demás. Entonces, si quieren, corran rapidísimo justamente por pluma y papel. Les voy a hacer unas preguntas bien sencillas para que se queden pensando en ellas y podamos trabajar con eso durante esta sesión. Entonces, yo les doy unos minutitos en lo que corren por lápiz y papel. Y listo, muy bien, pues vamos a empezar con las preguntas. Y las preguntas son muy sencillas, de sí y no. Y ahí les va la primera. ¿Cómo te comunicas? Bueno, les voy a hacer, perdón, primero unas preguntas de sí y no, y después vamos a hacer unas preguntas abiertas. Vamos a comenzar con las de sí y no. Vamos de nuevo. Cuando hablo, siento que no logro captar la atención de los demás. ¿Sí o no? Nuevamente, cuando hablo, no logro captar la atención de los demás. Siguiente pregunta. Las personas me dicen que cuando hablo no me entienden. ¿Sí o no? Las personas me dicen que cuando hablo no me entienden. Perfecto. Siguiente pregunta. Cuando hablo, cuando hablo, doy demasiadas vueltas para llegar a lo que quiero tratar. Va de nuevo la pregunta. Cuando hablo, le doy demasiadas vueltas al asunto que quiero tratar. ¿Sí o no? Cuando sientes que eres el centro de atención, ¿te pones nervioso por miedo a equivocarte? Va de nuevo. Cuando hablas y sientes que eres el centro de atención, ¿te pones nervioso por miedo a equivocarte? ¿Por miedo a equivocarte, sí o no?
Listo. Una vez que ya tenemos esas preguntas que son para ustedes, si se dan cuenta, estas justamente van dirigidas a saber qué tan buenos comunicadores son y también si les gusta ser centro de atención o no. Ahora, yo quiero que entiendan algo, todos tenemos habilidades clave personales y no venimos a cambiar la forma en la que ustedes tienen su esencia, sino a mejorarlo y ponerle como piezas para que ustedes con su misma esencia puedan comunicarse mucho mejor. Entonces, por ejemplo, las personas dicen que cuando hablo no me entienden. Y eso es una parte importante que vamos a platicar, porque podría ser que quizás, y me ha tocado trabajar con equipos, con personas que hablan muy bajito, y entonces ya no se les y me empiezo a explicar y hablan muy bajito o no abren mucho la boca. Y entonces cuando algo tan sencillo es como abre más la boca para que te escuchemos y empiezan a hablar más alto. Muchas veces son cosas tan chiquitas como esas que hacen una gran diferencia en tu comunicación. Ahora, sigamos con las preguntas. Les voy a pedir que del 1 al 10 califiquen ¿qué tanto miedo tienen equivocarse cuando hablan? 1 como muy poco y 10 como muchísimo. Nuevamente, ¿qué tanto miedo tienen equivocarse cuando hablan? Y aquí viene algo clave que les va a ayudar muchísimo en esta sesión. ¿De dónde viene el miedo? Y eso es algo que ustedes se pueden llevar para reflexionar. Si pusieron que realmente les da miedo equivocarse, analicen por qué les da miedo y ahí va una pregunta clave. ¿Cuándo fue una vez que sentí mucho miedo al hablar o que tuve mucho miedo cuando me equivoqué? Pudo ser, por ejemplo, cuando estabas en la primaria y de esas veces que te equivocabas y le decías mamá a la maestra y dijiste, no, vuelvo a alzar la voz. Ese tipo de cosas son cosas que requerimos autoevaluar y decir, hubo un capítulo alguna vez en mi vida en el que dije, no voy a usar o alzar mi voz para comunicarme mejor. Y entonces de ahí, lo que estamos haciendo con esta autoevaluación es cachar o que nos caigan algunos veintes de por qué no hemos podido llegar a ser mejores comunicadores. Y entonces ustedes digan, sí, tuve este capítulo una vez en la secundaria o en la prepa, que es cuando los niños son bastante bullies, me molestaron y entonces en ese momento cacho que, que me cerré y entonces ya no empecé a hablar tanto en grupos. Y entonces al darnos cuenta o reconocer eso, es poder decir, esta situación me llevó a esto, pero lo puedo cambiar, porque todos estamos aquí porque queremos ser mejores comunicadores y todos tenemos la capacidad. Y también decirles cuántas oportunidades no han perdido por no decir o alzar la voz o pedir las cosas, porque muchas veces sabemos la respuesta, pero dejemos que otro conteste. O muchas veces decimos la respuesta bien bajita y no falta el vivo que agarra tu respuesta y él sí la dijo más alto y todos le aplauden porque él se atrevió a usar su voz y a decirlo. Entonces, este test de autoevaluación rápida es para que ustedes vean en qué punto están y cómo pueden mejorar y si hubo una sección en su vida que los hizo tomar la decisión de no estar levantando su voz. Pero déjenme decirles que aquellos que tienen el valor de equivocarse, de hablar e incluso que equivocarse, tienen mayores posibilidades o obtienen ese puesto o trabajan mejor con los equipos, porque eso funciona así. Si es una cuestión de que te atrevas a hacerlo, ahora todos estamos en un punto de mejorar la comunicación, entonces naturalmente nos vamos a equivocar porque todas estas técnicas es de estarlas practicando una y otra y otra y otra vez. Y bueno, un buen comunicador comprende que nos comunicamos de forma distinta. No espera a que todos se comuniquen de la forma a la que le gustaría. El mundo sería padrísimo si todos se comunicaran como nosotros nos comunicamos, pero no es así. Vuelvo al canal de comunicación. Hay veces que la persona entiende de formas diferentes también a las que nos comunicamos. Hay personas que son más visuales, otras que son
más de tacto, otras que son más de escuchar y otras, claro que sí, con mucho gusto yo les comparto el archivo. Y otras que son más de leer porque si no lo leen no lo comprenden. Entonces, también como líder, tienes el trabajo de saber cómo se comunica a la otra persona. Les voy a platicar de un libro muy rápidamente que leí hace poco y me encantó. Se llama Los lenguajes del amor y este libro habla justamente que todas las personas tenemos un lenguaje del amor distinto. Entonces yo cuando lo estaba leyendo, me empezaron a caer varios veintes de las personas cercanas que tengo a mí, porque todos tienen una forma distinta de mostrar su amor. Por ejemplo, ahí menciona en el libro que hay quienes demuestran su amor dando atención. Hay otros que demuestran su amor dando regalos. Hay otros que demuestran su amor con tacto, con afecto. Y pasa lo mismo con la comunicación. Existen varios tipos de comunicadores y de hecho estos tipos de lenguaje del amor, que es un libro, no recuerdo exactamente la autora, pero me parece que se llama Los 5 lenguajes del amor. Se los recomiendo muchísimo si quieren mejorar sus relaciones interpersonales y también con su pareja, porque muchas veces no preguntamos cómo te puedes o cómo puedes ser un mejor comunicador con los demás. Entonces tienes a tu equipo de personas y tú consideras que lo estás haciendo de una forma maravillosa y extraordinaria y muy bien, y tu equipo al final está haciendo una cosa contraria a lo que tú esperas que hagan. Y muchas veces no nos paramos en el decir, bueno, quizás soy yo el que no está haciendo bien todo este tema de comunicación y me está faltando algo para que el equipo entienda. Y lo mismo pasa en ventas. Si no estás logrando una venta, la responsabilidad principal primero recae en ti como vendedor, porque algo está faltando de ti que quizás no estés transmitiendo todo el valor del producto o quizás no le estés transmitiendo a la persona correcta tu producto y ni siquiera le interesa, porque tú quieres vender un lápiz y la otra persona quiere una pluma. Entonces, eso tiene que ver un poco con el tema de prospección. Pero volviendo justamente a estos temas como interpersonales, cuando tienes un grupo de gente, también hay que aprender a hablar sus lenguajes de comunicación, porque empiezas también a tener, por ejemplo, o el jefe, y ves que el jefe, si no se lo pones por escrito, nomás no lo entiende, no lo lee, y entonces empiezas a entender que el mundo hay diferentes tipos de comunicadores, y aquí lo interesante es qué tipo de comunicador son ustedes mismos. Y bueno, aquí hay una parte interesante que les quiero compartir, incluso si tienen alguna historia o algo que quieran ir compartiendo, que quieran ir platicando, la vamos platicando y la pueden ir poniendo en el grupo. Comunicación efectiva y asertiva. Estas dos definiciones me gustaron muchísimo, entonces quise trabajar con ellas en esta sesión con ustedes. ¿Y la comunicación efectiva cuál es? Es aquella que tiene que ver con emociones, entender emociones, interactuar con información justamente que se elige como catalizador, es tener la capacidad de escuchar y comprender todo sobre la información y datos que se reciben. Y aquí dice una frase, entendernos para ser entendidos. Entonces la comunicación está muy basada en el tema de la empatía y hubo estos puntos clave que me gustaron mucho de aquí, que es justamente entender las emociones e interacciones. Hay veces que podemos ver que una persona, por más que le estemos comunicando, no está. Y es que finalmente no está recibiendo el mensaje. Y finalmente somos seres humanos y hay veces que tenemos preocupaciones y nos cuesta muchísimo poner atención, pero al final en el trabajo interactuamos con personas. Entonces, no está de más cuando a veces le preguntas, oye, te siento distraído, ¿estás bien? No, pues fíjate que es que en mi casa están dando positivo a COVID y ahorita no me concentro. Sabes que aunque le digas a esa persona las instrucciones de trabajo que tiene que hacer, no te va a escuchar. Entonces, por eso es importante cuando nos comunicamos entender las emociones y justamente también me gusta esta frase que dice, entendernos para ser entendidos. Yo creo que una vez que también empezamos a entender cómo nos funciona nosotros mismos comunicarnos, nos sirve para entender a los otros. Y dentro de la asertiva es
aquella comunicación que es simple, clara y oportuna. A mí me gusta mucho pensar como un dardo, que es así, pum, que va directamente así, lo que quiero decir, pum, lancé el dardo y cayó justamente en el centro, porque fui clara con el mensaje, concisa con el mensaje y lo puse en el momento correcto. Muchas veces, y no sé si les ha pasado, que se están como en mesas grandes y están 10 personas y hay quienes son muy buenos para estar contando chistes y tener a todo el grupo de estas 10 personas poniendo atención justamente. Y hay veces que alguien dice algo y entre todo el murmullo de cosas se pierde justamente lo que esa persona dijo, porque en ese momento todos tenían su atención en otra cosa. Entonces también la comunicación tiene mucho que ver con el tiempo, con el timing, en qué momento decimos las cosas. Y tenemos esta parte de empezar justamente a identificar cuál es tu tipo de comunicación. Entonces, vamos a empezar a trabajar en esta parte como siguiente punto y hasta aquí me gustaría escuchar qué van pensando, cómo se van sintiendo, compártanme un poquito de alguna experiencia que quieran que platiquemos o de alguna situación incluso que puedan tener, váyanlo escribiendo para irlo haciendo más interactivo. Y pues bueno, en lo que justamente van compartiendo, les voy platicando. En esta parte que ahora vamos a trabajar mucho el tema del autoconocimiento y los quiero invitar justamente a trabajar con un test que se llama el test de las 16 personalidades. No sé si alguien ya tuvo a ver, aquí Eduardo dice, en esta pregunta creo que yo me identifico como molestos o mal de humor. Si nos das un poquito de contexto, Eduardo, estaría excelente. Y como les platicaba, les recomiendo justamente que hagan este test de las 16 personalidades porque nos habla desde los que son extrovertidos hasta los que son introvertidos. Incluso si tienen equipo, pueden poner a su equipo a hacer este test y les va a ayudar mucho a entender por qué son como son. Y tenemos diferentes tipos de personalidades y hay quienes son bien direccionales y luego tenemos, por ejemplo, y es muy tendiente, en los equipos de tecnología tienden a ser más tímidos algunos dentro del mismo equipo. Por ejemplo, lo he notado más y lo hablo en experiencia, los que son desarrolladores tienden a ser más tímidos y entonces hay veces que llegas y les preguntas, oye, ¿cómo vas? Y te dicen, ¿cómo vas con el proyecto? Y te contestan, muy bien. Y vuelves a los 5 minutos, oye, ¿cómo vas con el proyecto? Muy bien, pero no te están diciendo realmente un avance. Pero también podrías tú ser más claro y decir, ¿qué tanto avance llevas del proyecto? Y no me contestes muy bien. No quiero escuchar avances, o hazme un reporte, porque hay quienes vemos que no son buenos hablando, pero sí escribiendo. Entonces es como, pues con Juanito, que no se le da mucho expresarse, pero es buenísimo escribiendo, pues mándame un correo con los avances. Y entonces a tu grupo lo vas justamente dirigiendo también a cómo mejor pueden trabajar y comunicarse, o como tú también requieras que te comuniquen. Por ejemplo, si a ti te funcionan los reportes cada semana o cada tercer día, les pides y ese es un tipo de comunicación que puedes obtener de tu equipo. Ahora, de aquí en adelante yo los invito a que se escuchen a sí mismos cómo trabajan en grupos. Es decir, cuando tienes la posibilidad de tomar la palabra, te escuches a ti mismo y digas, ay, me dio tanto nervio cuando estaba respondiendo, haciendo una pregunta que se me puso la mente en blanco. Y este tipo de cuestiones que a veces nos pasan, solamente las podemos quitar si lo hacemos una y otra y otra y otra y otra vez. Y esos nervios, que no es más que cuando el cuerpo se siente acelerado porque te estás exponiendo y como se siente expuesto, entra en esta parte de modo supervivencia y empiezas a sudar y empiezas a respirar fuerte y empiezas a sentir los latidos. Y entonces les voy a dar un tip para todas aquellas personas que cuando les pasa esta situación de que su cuerpo se activa con mecanismo
de corre o defiéndete, ¿qué pueden hacer? Hay un tip padrísimo que es, si ya sientes que tienes el latido al 100%, las manos te sudan, en ese momento tienes de dos, o puedes agarrar y decir, híjole, la situación me supera, o puedes agarrar y decir, está bien emocionante. Lo que pasa es que la mente no hace una diferencia en cuando estás nervioso porque estás expuesto o porque estás emocionado. Entonces puedes jugar con las mismas emociones de ese momento y decir, es que estoy sumamente emocionado porque voy a hablar. Y entonces en ese momento que dices, estoy sumamente emocionado, puedes cambiar justamente la parada de sentir el miedo a pasarlo a emoción. Y entonces esa adrenalina ya la usas a tu favor para construir y decir, es que estoy bien emocionado porque voy a hablar. Entonces empiezas a hablar y tu cerebro dice, ah, o sea, estoy sudando, estoy sintiendo todo esto que estoy sintiendo porque me siento bien, me siento que es un momento interesante, que es una experiencia emocionante. Entonces, este tipo de tips funcionan mucho cuando te toca estar en una situación compleja o, por ejemplo, yo algo que uso mucho es, estoy nerviosa y digo, bueno, esta experiencia es una experiencia nueva. Entonces, qué padre, estoy viviendo una experiencia que nunca creí vivir. Y entonces, en lugar de ver el problema como un problema más grande que yo, lo estoy pasando como una experiencia que sé que al final del día va a salir bien. Entonces, este tipo como de trucos van ayudando mucho, pero es importante que se alcancen ustedes mismos a reconocer y se aprenden a escuchar. Y aunque se equivoquen, es bien importante que empiecen a alzar la voz y empiecen a participar y empiecen a hacer pues más cosas. Y aquí viene un punto clave en el tema de comunicación y es cómo reaccionas cuando estás molesto o cuando estás estresado. ¿Y por qué es importante identificar esta parte? Uno, cuando tienes equipos. Dos, cuando estás incluso en tu familia o en un tema personal, ¿cómo reaccionas cuando estás molesto o estresado? Y vamos a hablar ahorita específicamente del estresado. Y justamente platicábamos, bueno, si estás estresado puedes cambiarle el switch a la mente y decir, estoy emocionado, ¿no? O sea, no tengas miedo, vamos a usarlo como adrenalina. Pero es bueno saber cómo reaccionas cuando te estresas, porque hay algunas personas que cuando están estresados, la única emoción que conocen es la molestia, entonces se enojan. Y hay otras personas que lloran. Y hay otras personas que se ponen a reírse. Entonces, es importante saber tú cómo reaccionas cuando te estresas. Hay quienes también se privan, se cierran, ya no hablan, se aíslan. Entonces, una vez que empieces a escucharte cómo te comunicas, va a ser más sencillo también cuando estés con más personas les digas, oye, tal cual, cuando me estreso, me enojo. Y no era mi intención molestarme. Lo que yo quería decirte era esto. ¿Y por qué? Porque empiezas a tener una inteligencia emocional de cómo reaccionas en ciertas situaciones y puedes aprender a comunicarle a la otra persona cómo trabajar contigo. Y eso es algo que mucho no nos han enseñado y que debería de ser algo básico y clave que nos enseñen desde la escuela el manejo de nuestras emociones, porque hay quienes dicen, es que soy muy enojón o me estreso demasiado. Aquí Manuel nos comenta, yo me río de la experiencia y hago todo humor blanco y negro. Efectivamente, yo también lo comparto. En momentos en los que yo estoy muy estresada, puedo ser muy sarcástica. Y entonces las personas a veces dicen, pues, ¿por qué se está riendo, no? Pero muchas veces tenemos formas distintas de trabajar con las emociones. Pero tal cual si le dices, es que cuando estoy nervioso, me da un ataque de risa, la otra persona lo va a entender también. Entonces, a veces pensamos que los demás ya saben cómo somos, pero en realidad no. Y esto lo pueden llevar a sus equipos de trabajo y hacerles la misma pregunta y decirles, a ver, cuando te enojas, ¿cómo reaccionas? O cuando te estresas, ¿cómo reaccionas? Y entonces en esos momentos más difíciles, ya entre todos se van conociendo cómo van reaccionando.
Y si, por ejemplo, es una persona que su primera emoción siempre es la molestia, también le pueden dar un feedback muchísimo más limpio de decir, oye, es que no nos ayuda a comunicarnos contigo cuando te enojas y algunas personas incluso agarran y se van porque no saben lidiar con sus emociones. Entonces, pues en el trabajo nos toca o en los equipos trabajar con todo tipo de personas y es bueno que si tú eres líder puedas como poner estas cosas en práctica. Ahora vamos a pasar justamente a ver qué tipo de comunicador eres. Entonces les voy a hacer como nuevamente un pequeño test y para esto, quiero que me digan hasta ahorita qué opinan, cómo se sienten, vamos bien. A ver, platíquenme si la información les está siendo de utilidad. Súper, me da mucho gusto porque sí estamos trabajando mucho con autoconocimiento porque de ahí parte todo el tema de la comunicación. Y esta parte de aquí que sigue, espero también les sirva bastante porque seguimos trabajando con el tema de autoconocimiento. Por aquí nos van haciendo algunos comentarios. Algunas cosas las conocía, otras las valoro mucho, dice Mario Lagunas. Ana nos comenta porque a veces damos por saberlo y no es así, y más cuando se aplica en equipos. Así es. Claudia nos comenta, muy interesante, me identifico algunos puntos que me son de gran utilidad, excelente, y esto mismo lo pueden replicar con sus equipos. O sea, esto se lo pueden llevar y lo pueden aplicar con ellos. Y una vez que terminemos estas partes de autoconocimiento, ya pasamos un poco más a los temas de implementar técnicas. Entonces, pues vamos a esta parte. Denme un momento. Y aquí estamos con esta parte que nos habla de qué tipo de comunicadores somos. Y este es un modelo que desarrolló una psicoanalista que se llama Virginia Satir. Entonces lo pueden buscar. Son estos 5 tipos de comunicadores y nos cuenta esta psicoterapeuta que es estadounidense que se encuentran estos perfiles: el aplacador, el acusador, el calculador, el distractor o irrelevante, irrelevante, ajá, y el funcional. Y entonces les voy a dar como algunos comentarios que haría cada uno de estos personajes para ver con cuál se identifican ustedes y ya ustedes me irán diciendo como en cuál encajan. Incluso pueden tener actitudes de algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, dice el aplacador o conciliador. Esta persona hace comentarios como los siguientes: lo hacemos como tú quieras. A mí cualquier cosa me va bien, no tengo preferencia. Voten ustedes, yo me adapto. Lo que la mayoría quiera. Prefiero no tener la razón si eso no me ayuda a tener conflictos. Este tipo de personas tienen pensamientos de querer adaptarse más al grupo y no pararse tanto como por su opinión, porque les cuesta tener opiniones propias, les cuesta ponerse en primer lugar o a veces se sienten pequeños cuando hay un grupo muy grande o a menudo incluso se disculpan cuando dan comentarios. Entonces, si te identificas aquí, y esto es para que te identifiques en qué punto estás, ¿qué puedes hacer? El aplacador lo que puede hacer es empezarse a poner primero, es decir, no siempre estar doblando la mano, porque hay una frase que me encanta y es: todos tienen una misión, un objetivo para ti. ¿Cuál es el tuyo para ti mismo? Es decir, si nos vamos siempre con la corriente, vamos a terminar haciendo lo que otros quieren, menos lo que nosotros queremos. Y al final el complacer en exceso
pues nos lleva a que muchas veces no logremos lo que nos gustaría lograr. Entonces, el consejo, por ejemplo, para el aplacador es poner el foco primero en ellos y trabajar mucho en su tema de autoestima. Entonces, al final, el aplacador deja de ser alguien que se la pasa complaciendo a los otros y empieza a usar su voz para decir su opinión. Luego tenemos el acusador. El acusador es aquel que usa palabras como siempre, siempre haces lo mismo, nunca te salen bien las cosas, este, yo tengo que hacer todo, cada vez tengo más trabajo. Entonces, justamente el acusador utiliza una comunicación más negativa y en los grupos tiende a ser el negativo. Entonces, ¿qué es este como patrón de comunicación? Son personas que lo tienden a saber todo y les gusta tener mucho el control. Es una persona que no tiene filtros muchas veces y se justifica diciendo lo que cree o lo que piensa detrás del es que soy honesto. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas? Muchas veces privan que los demás les digan cómo se sienten porque antes de terminar de decir, me siento así, ya ellos ya saben, o sea, ya te están completando la frase. Entonces, no generan buenos equipos porque no es una persona que escuche ni concilie. Entonces, aquí, ¿qué se tiene que hacer? O si te identificas en el acusador, todos hemos sido controladores y yo creo que alguna vez todos hemos estado en el acusador, es identificar justamente cómo conciliar y ser más empático con las demás personas para mejorar tu comunicación, porque lo que hacen los acusadores es que te cierran el flujo de comunicación y entonces no te dan ganas de acercarte a alguien así. Seguramente tendremos algún familiar, algún papá, que es acusador, que sabes que si le llegas a contar un problema ya te va a estar regañando o él nunca se hubiera equivocado. Entonces es importante reconocer que si alguna vez has estado ahí, lo que haces es cerrar el canal de comunicación. Luego tenemos al superrazonador o el calculador. Esta persona se ciñe completamente por datos porque es lógica y racional. Entonces lo que esta persona hace es que destaca mucho por ser correctos y perfectos. Por ejemplo, tienden a decir, según las estadísticas o de acuerdo a los resultados de la semana pasada o como puede verse en tal lado. ¿Y qué pasa? Que las personas lo perciben como alguien frío y distante. Entonces, no está mal ser alguien que se basa con datos o información que en el fondo a veces pueden ser seguros y ponen primero un dato estadístico para generar credibilidad, pero también es importante conectar con las emociones. Entonces, el tema del calculador es que lo pueden ver como alguien distante y frío cuando lo que quieres es acercarte a las personas. El consejo aquí es que el calculador trabaje en, sí está bien dar datos, pero también está bien conectar con las emociones. Entonces, este es personaje. Y luego está, por ejemplo, el distractor o el irrelevante. Esta persona es una persona que está ausente. Por ejemplo, tiende a decir cosas como, no me había dado cuenta, no había visto que eso era importante, me perdí nuevamente, ¿dónde iba o qué te estaba diciendo? Entonces son personas que se sienten desubicadas o no se dan cuenta de lo que está pasando en su entorno y entonces se definen a sí mismas como una persona despistada. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, para confiar en ellas, pues no generas la confianza. Y entonces muchas veces dices, ¿por qué no confía en mí? Porque no estás presente. Y entonces el día que requieren algo de ti, lo que escuchan es un, ay, no me acuerdo, o no me acuerdo si yo estaba. Ahora, el consejo aquí con estas personas es que hay que trabajar en estar más presentes y esforzarse más en el tema de escuchar y poner atención. En ese momento, cuando estás frente a alguien, dejar tus problemas y dejar de tener una conversación interna y realmente poner tu foco en la otra persona. Y luego tenemos finalmente el funcional,
que es alguien que es claro, preciso, que es asertivo, que la gente le pone atención cuando habla, que lleva un cierto tono de voz que funciona. Y bueno, si tú te identificas justamente en una persona como comunicador funcional, eso está extraordinario. Les platico, todos podemos tener parte de aplacador, acusador, calculador, distractor y relevante. Podemos jugar estos eh, personajes. El punto de los personajes es que no todos nos funcionan para tener la mejor comunicación. Entonces, lo que nos plantea este modelo es identifica qué puntos de ti puedes mejorar y una vez que los identifiques, puedes ir trabajando en eso. Si me escuchan, a ver, Daniel Torales dice que no tiene audio, pero quiero saber si a mí me siguen escuchando. Ok, perfecto. Muy bien. Pues entonces, este ejercicio era para que alcanzaran a escuchar en qué punto están ahora. Igual esto también les sirve para identificar con qué personas se están relacionando. Incluso en el núcleo familiar podemos tener aplacadores, acusadores, calculadores, distractores. ¿Y para qué nos sirve? Pues una vez que identificamos con quién estamos hablando y más o menos también su personalidad, podemos mejorar nuestra comunicación con ellos. Y ahora sí ya vamos a entrar, una vez que ya hicimos como todas estas técnicas de autoevaluación, en las técnicas de comunicación. Entonces, pues vamos a entrar como en los puntos ahora sí clave de lo que vamos a estar haciendo en esta sesión. Y está el tema de comunicación interpersonal. Ahí me comí una C. Entonces, ¿qué es lo principal para ser un buen comunicador? Es bien importante tener un objetivo de lo que quiero decir. Los grandes comunicadores de la historia sabían bien qué querían decir y a quién le estaban hablando. Porque esto es importante, porque todas las personas que se te acercan día a día es porque tienen algo que quieren de ti o que quieren que les ayudes o que quieren llegar a algo. Entonces hay que entender que cuando una persona se comunica con nosotras es porque tiene una intención. Y cuando tú tienes tu intención clara y tienes la intención clara de esa persona, es muchísimo más fácil y esto tiene que ver mucho también en ventas. Cuando alcanzas a escuchar que tu cliente sí es tu cliente y la necesidad que él tiene, tú tienes la solución, esta comunicación va a ser más sencilla porque es como, oye, yo sé que tú querías una pluma, ¿qué crees? Que vendo plumas. Aquí la tengo. ¿De qué color la quieres? No, pues negra. Ah, yo tengo azules. ¿Es para ti muy importante que sea negra? No, también puedo trabajar con una pluma azul. Ok, ten. Y listo, se la das. Entonces, ¿qué es importante en esta parte? Tanto saber qué queremos decir como con quién estoy hablando y qué quiere esa persona. Entonces, cada vez que nos acerquemos a alguien o que estés dando un discurso, que estés platicando algo en tu equipo, acuérdate que vas con un objetivo y ese objetivo, por ejemplo, es enseñarle ciertas cosas a las personas, ¿no? O en ese objetivo de tu grupo lo que quieres es que te den mejores resultados. Entonces, a ver, ok, perfecto. Manuel nos comenta que se tiene que retirar. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Igual por ahí platíquenme cómo vamos de tiempo. Espero vayamos bien. Este, y es importante saber para comunicarte mejor qué es lo que quieres decir y con quién estás hablando. Ahora, cuando conoces a alguien nuevo, es bueno empezar haciendo preguntas clave y salir de la misma rutina. Por ejemplo, en estos temas recomiendo mucho el libro de Cómo influir en las personas de Dale Carnegie. Es un muy, muy buen libro de comunicación y dice, no hagas la misma pregunta de a qué te dedicas. Mejor pregúntale en qué usas la mayor parte de tu tiempo. Y entonces
la persona se va a sacar también como, va a abrir más su mente a lo que casi siempre preguntas, ¿no? Así de como, ¿qué te dedicas? Ah, pues bueno, yo me dedico a, supongamos justamente, Dayana nos, a ver, dame un momentito, Dayana. Ana nos dice, para ventas, ¿cómo sería y cómo se llama el libro? Ahorita te busco el nombre completo, pero es de Dale Carnegie y es cómo influir en las personas. A ver, dame un momento. Y también hacer preguntas distintas nos ayuda mucho a que te ubiquen distinto y no seas como pues parte del montón. Se llama el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Y cuando te encuentras a alguien nuevo, por ejemplo, en tema de ventas, es más amplio esto que voy a hablar, como necesita más tiempo para entrar como en todo el tema de ventas, pero básicamente cuando estás conociendo a alguien nuevo y quieres saber si es tu prospecto o no, lo primero que recomiendo es que ya lo hayan investigado y al menos sepan ciertos gustos. La verdad es que las redes nos ayudan a que si buscamos a alguien, vamos a saber más o menos a qué se dedica, si le gusta la natación, ciertos como puntos clave de esa persona. Entonces, yo les diría antes de que lleguen incluso a una venta, si ya les dieron la oportunidad de sentarse a platicar, investiguen un poquito y vean si tienen gustos en común. Entonces, ya puedes hacer preguntas clave. Por ahí me decía alguien que una venta va bien cuando un cliente te tiene tanta confianza como para empezarte a contar cosas personales, por ejemplo, sobre sus hijos, sobre su familia, por qué puso el negocio. Entonces, esas son preguntas, esas son como, pues sí, respuestas a ciertas preguntas clave que hiciste que generara confianza. Ahorita entramos un poquitín más en el tema de ventas, que es muy amplio, pero lo vamos a tocar un poquito. Y no te lleves toda la conversación, eso es importante, porque en ventas el gran error de muchos vendedores es que empiezan a hablar de ellos, de su producto, de lo que hicieron, de lo que lograron. No está mal cuando te presenta dar puntos claves de ti que generan confianza. Entonces, por ejemplo, si uno de tus puntos clave es que tienes maestría, doctorado, que has ayudado a tantas personas con tu producto, pues sí platícalas cuando te estés presentando, porque eso ayuda muchísimo. Ahora, por ejemplo, pero no abarques toda la conversación hablando de tu producto, hablando de ti o de por qué eres bueno, porque tienes que hacer preguntas clave para saber si esa persona es tu cliente. Ahí les va una cosa como clave en ventas. Algo que no preguntamos y funciona mucho preguntar desde la primera vez es, por ejemplo, dependiendo del producto, pero si es más o menos conocer si el cliente tiene la capacidad económica de pagar tu producto o no, porque no todos son clientes. Aunque ya te hayan dado la cita y te estés sentando con ellos, no todos son tus clientes. Entonces, ¿por qué? Porque hay veces que las personas, a pesar de que tienen la necesidad, pues no tienen la capacidad económica y automáticamente pues también no es tu cliente. Entonces, al menos que, bueno, le quieras dar facilidades de pago y todo lo demás, se vale. Pero a lo que voy justamente es que preguntas clave, por ejemplo, conocer sus ingresos. Hay veces que es difícil hacer esa pregunta, pero si te da oportunidad de hacerle conocerla, es perfecta porque sabes justamente ya de ahí vas también filtrando a tu cliente. Por ejemplo, eh, les voy a hablar en mi caso, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo temas de propiedad intelectual, si les preguntamos a las personas, por ejemplo, cuando trabajamos en el tema específico de derecho informático, registros de software y todo lo demás, si les preguntamos, ¿ya has trabajado alguna vez esto con alguien? O sea, si ya han trabajado con otro despacho. ¿Por qué? Porque si es así, ciertos términos, porque son como términos complejos, va a ser más sencillo que me entiendan. Y si no, eso me ayuda a saber que les tengo que explicar el proceso. O, por ejemplo, si conocen diferencias tan sencillas entre una patente y un registro de software, que no son lo mismo.
Entonces, dependiendo de lo que yo quiero justamente venderle, también lo voy guiando a través de preguntas hasta que yo también califico si él es mi cliente o no. Porque también hay veces que vas viendo que la persona no escucha. Entonces, ¿qué tanto quieres un cliente que también no te escuche? O también vas sintiendo que no confía en ti o que en general no confía en nadie. Entonces, por eso es bueno tengas preguntas clave. Por ejemplo, yo otra pregunta clave que uso en ventas o para cerrar algún aliado, les pregunto, eh, ¿qué tanta prisa llevas? Porque eso me ayuda mucho a conocer si es algo que tienen urgencia o no, o si es prioridad o no. O por ejemplo, también les pregunto, para que tomen la decisión, ¿qué te falta? Y entonces me dicen, no, pues me falta platicarlo con mi jefe. Y entonces yo aprovecho y les digo, ¿te gustaría que agendemos una reunión con tu jefe y sea más sencillo que le podamos explicar? Y ya me dicen, sí, ya ahí logré, por ejemplo, que me sentaran con el jefe. O por ejemplo, otra pregunta que también es buena, tú tomas la decisión. Muchas veces en ventas nos desgastamos muchísimo con una persona que ni toma la decisión. Y entonces a la mera hora te dicen, ay, estuvo padrísimo, pero ¿qué crees? Que lo tengo que platicar con mi jefe y dices, no puede ser. O sea, ya duramos un mes en esto y todavía lo tiene que hablar con el jefe. Por eso es importante preguntarle, ¿tú tomas la decisión? No, pues que sí. No, no, yo no la tomo. Ok, me puedes poner en contacto con esa persona y eso ayuda muchísimo. Y por ahí tenemos, dice Mario Laguna, la información, dice, sacarla la técnica. Efectivamente, sí. Obtener la información en la venta es bien importante, pero mientras más pulida la tengas desde que te sentaste por primera vez, mejores ventas vas a hacer. Y esto funciona para todos los aspectos, hasta para el prospecto de novia o novio que tengan, pues son preguntas clave que le haces. Oye, pues si estás soltera, porque no vaya a ser que no estés soltero, ¿no? O soltera. Oye, ¿quieres una relación en serio o no? Y desde ahí vas viendo, ¿no? Así de yo sí quiero una relación en serio o yo no quiero una relación en serio. Entonces las preguntas son clave por esto. Y a las personas les gusta hablar de sí mismas. Una vez que esas preguntas clave, la persona va a empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y toda esa es información, justo lo que nos decía Mario. Pone interés honesto en la persona. No sé si les ha pasado que cuando llegan con alguien, este, y platicaron y esta persona les comentó así de, o ustedes le platicaron, no, pues fíjate que a mi abuelita le dio COVID y te la encuentras al día siguiente y te pregunta, oye, ¿cómo está tu abuelita? Y dices, órale, me puso atención. Y entonces esa atención en esos detalles chiquitos, sobre todo cuando son temas personales, hacen la diferencia. Entonces la diferencia está en los detalles. Y empatizar con la otra persona, muchas veces llega alguien y te está contando un problema y hay personas que empiezan, uy, no, a mí me pasó peor. Y entonces yo así le hice y así sobreviví. Y es como, yo te venía a contar lo que yo sentía, no te quería escuchar a ti. Y entonces esas personas que no escuchan, pues difícilmente vas a querer volver. O hay veces que le cuentas a alguien, oye, me fue padrísimo, me fui de vacaciones a Cancún. Y no falta que esa persona te dice, pero ¿qué crees? Yo me fui a Tulum y 5 veces durante el año. Entonces, ¿qué pasa? Que se rompe como el interés real y pues ya no le quieres platicar a esta persona porque pues no te sientes escuchado. Entonces, es importante empatizar y escuchar a los demás porque muchas veces estamos tan cerrados en nosotros mismos que no alcanzamos a escuchar a los otros. Y es bueno elogiar, pero no adular. Y hacerlo en el momento correcto si es un arte. Por ejemplo, si ves algo que te gusta de alguien y más allá de decirle, oye, qué padre tus zapatos o esto o lo otro, y decirle, oye, me gustó mucho la presentación que hiciste, eso no se le va a olvidar a la persona, porque le estás causando una emoción. Y ahí va algo que les quiero compartir, también que es de otro libro de Daniel Goleman, de él que es experto en inteligencia emocional, y tiene un libro que habla justamente de qué emoción viaja más rápido, si la comunicación positiva, o sea, si las emociones positivas o las negativas.
Y él dice, es más contagiosa una emoción positiva que una negativa. ¿Por qué? Porque cuando haces sentir bien a alguien, es más fácil que se le quede esta impresión positiva de ti mismo y esté más abierto al diálogo. Que cuando le elogiaste algo que, por ejemplo, para él era difícil o que le costó mucho trabajo hacer, o que incluso sabes que a tu pareja eso le da miedo y le dices, oye, qué padre, lo lograste. Y entonces, pum, eso le cambia el día y eso hace que se conecte contigo. Y pasa lo mismo en el trabajo. Si eres suficiente observador, en qué cosas batalla la gente y como líder vas y dices, oye, bravo, sé que te cuesta hablar en público y lo hiciste excelente, lo motivas a que crezca. Entonces eso ayuda muchísimo. Hay personas, como dice Mario, que se la pasan diciendo no. Todavía no acabas de preguntarle y ya te contestaron que no. ¿Por qué? Porque en su contexto ellos aprendieron a decir que no siempre, por XY. Pero sí es muy bueno cuando te abres justamente a la parte de las posibilidades de decir, bueno, está bien, puedo aprender algo de esto, ¿no? Y es importante hablar con diferentes grupos a los que estás acostumbrado. Es muy sencillo quedarse acostumbrado a grupos que te dan seguridad, pero aprendes más en grupos donde no te sientes tan seguro. Por ejemplo, yo no me sentiría tan segura hablando, voy a decir algo, en un grupo de médicos, porque esta es un área completamente distinta a todas las áreas en las que he tenido experiencia. Entonces ahí sí digo así de yo no puedo como hablar tanto de temas médicos porque yo no conozco del tema, pero también sabes justamente el momento. En ciertos grupos sabes cuando eres un experto y puedes hablar más y eso genera que bajo tu experiencia generes confianza. Entonces, por ejemplo, un vendedor se tiene que hacer súper ágil y conocedor del tema que está vendiendo a profundidad, hasta si puede usarlo, lo usa. ¿Por qué? Porque justamente el tener experiencia de lo que estás hablando genera una emoción positiva y las emociones sí se sienten. O sea, sientes cuando estás con una persona que dicen, es que esta persona tiene chispa o tiene una energía diferente a otra persona que tiene una energía más pesada. Y aquí ponemos de ejemplo a Obama y a Trump. Son dos comunicadores expertos completamente diferentes con dos estilos diferentes. Y de acuerdo a tu tipo de comunicación, existen o sea, lo puedes pulir, no tienes que cambiar y decir, ay, tengo que ser como Obama, ¿no? O, por ejemplo, tengo que ser como Oprah. Entonces, también de acuerdo a tu liderazgo, vas haciendo estos grupos de gente. Por ejemplo, Trump tiene ciertos grupos de seguidores y Obama tuvo otros grupos de seguidores. Oprah tiene otros. Entonces, la energía tiene mucho que ver con lo que transmites. Es muy distinto que si yo les estuviera hablando y les comparto, me dio COVID, la semana pasada doy positiva, a pesar de que me cuidé muchísimo, que está muy, muy intenso todo ahorita, todo el tema de COVID, bueno, doy positiva, pero es muy distinto que yo ahorita estuviera con energía muy baja, ahorita decir, no, o sea, sé que lo que mi objetivo es entregarles algo que a ustedes les sirva, entonces mi energía tiene que estar bien. Y digo, eh, voy a entregar energía positiva o energía de ganas, ¿no? A tener una energía baja, porque sé que eso es diferente y más en un tema como estos de comunicación, que estamos tocando temas de ventas y temas de liderazgo. Y claro que me siento cansada, que eso fue como mi principal síntoma, ¿no? Y ya voy saliendo y me siento bien. Pero lo que quiero decir con esto es, la energía incluso en las sesiones, que no estamos en la misma sala, se sienten. Y esto tiene que ver mucho también con el tema del teletrabajo y estar trabajando en línea con equipos, porque incluso aquellos que estén tomando clases o que incluso tienen a sus hijos, lo pueden ver en los profesores que hablan bajito, ya ni se siente que tengan ganas de dar clases a quienes van con ganas, los ponen a hacer dinámicas,
Entonces la forma de aprender es distinta. Lo mismo pasa en el trabajo y lo mismo pasa en todos los aspectos de la vida. La energía con la que te presentes tiene mucho que ver. Por ejemplo, Trump tiene una energía muy direccional y a él le funciona y así tiene seguidores. Y por ejemplo, Obama es un líder más cálido y fue un líder que se ganó un posicionamiento muy fuerte, pero también tiene, por ejemplo, claro que tiene detractores. Trump tiene más gente que lo rechaza por su actitud, mientras que Obama tiene más gente que lo acepta también por su actitud. Y ahorita el tema, y ya vamos a entrar como en esos siguientes puntos, el tema de la comunicación grupal es bien interesante y bien importante porque empezamos a jugar ya con varias pelotas al mismo tiempo. El lenguaje corporal se vuelve importante, la voz que uses se vuelve importante. Y aquí intenté descargar de varios libros que me gustan mucho sobre comunicación, que es un tema que me gusta mucho, puntos clave que les pueden servir ya para empezar a trabajar más con los equipos y como técnicas clave. De todos estos como partes que estuve justamente reuniendo para la sesión de hoy, encontré que uno, la intención es clave. El objetivo que es tu motivación para hablar tiene que ser clave. Tienes que tener muy claro qué quieres comunicar y cuál es tu intención de esa comunicación. Ahora, cuando te comunicas existe responsabilidad. ¿Y a qué quiero llegar con esto? La forma en la que te comuniques y haces sentir a los demás, tienes una responsabilidad como líder de equipo. Por eso es importante manejar temas como lo son feedback. Esas herramientas que ayudan mucho a tener una mejor comunicación. Luego, en uno de los libros de comunicación que les platico, hablan de este tema y le llaman los botones rojos de las personas. ¿Qué es un botón rojo de las personas? Y voy a poner un ejemplo muy cercano. Por ejemplo, nuestros padres o nuestra pareja. Conocemos cuáles son los botones para hacerlos enojar ahorita ya, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que sabemos que si le criticamos cómo cocina, cómo camina, cómo habla, cómo algo, le vamos a tocar una fibra sensible y va a reaccionar. Y entonces, ¡pum!, le presionamos un botón rojo. ¿Qué va a pasar? Que se va a enojar. Entonces, cuando empezamos a convivir con alguien, le empezamos a conocer los botones y sabemos, por ejemplo, que a mi equipo de trabajo, si les digo que son unos flojos, ¡pum!, se les enciende el botón y todos empezamos a pelear, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante como punto clave conocer el botón rojo de las personas? Porque alcanzas a conocer a tu audiencia. Por ejemplo, los políticos se preparan mucho para dar un discurso, pero conocen bien cuáles son los botones clave de la gente a la que le están hablando, ¿no? Entonces los políticos lo que hacen es, si saben que, y eso se ve mucho en Latinoamérica, que la pobreza es algo que las personas viven día a día y es un tema clave, pueden presionar ese botón para hacer que surjan todas estas emociones y poder trabajar con su público. Y ellos que ya tienen experiencia en eso, lo hacen y es como, entonces estamos cansados de la pobreza, ¡pum!, presionó un botón rojo. Y entonces estamos cansados de que existan migrantes. Sí, discúlpenme, estoy viendo muchas fallas de ortografía en la presentación, una disculpa por eso. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo ahorita? Un tema de reconocimiento. Este, y por qué es importante reconocer, pues la verdad es que se me pasaron muchos puntos, no quiero justificarme, literal me voy recuperando completamente todo lo del COVID y en general, a mí en lo personal, me puso muy torpe en general. Entonces, hago cosas y de repente se me olvidan y se supone que son uno de los síntomas como del Omicron, el cansancio, la fatiga extrema o intensa. Entonces, para mí fue como uno de los principales y bueno, se los comparto justamente porque sí, ya he visto como varios puntitos ahí que se me fueron pasando, pero gracias por avisarme. Entonces, justamente con este tema, ¿no? De que les platicaba de los botones rojos de las personas, o este ejemplo que yo acabo de hacer, eh,
el hecho de que les comunique, o sea, sí, sí, para mí es importante avisarles porque es algo que cuido mucho y sí vi que por ahí se me fueron varios, ¿no? Pero sí les quiero decir como de dónde viene un poco y que igual para la siguiente pues ya debo de estar al 100 y esos puntitos que se me fueron ahí no tienen que estar. Y acabando esto igual voy a mejorar la presentación. Y también interesarse eh, de verdad en la persona se siente. Cuando alguien quiere algo de ti, se siente. Y muchas veces, y yo ya lo prefiero cuando siento a alguien que no está tan interesado y que quiere algo de mí, ya está, le digo, ¿qué quieres? Así rápido, dime, ¿qué quieres? ¿No? Porque lo sientes. Entonces, muchas veces cuando te urge algo, es mejor ser auténtico y decir, oye, me urge, necesito esto, me echas la mano y se siente muchísimo más natural que si duras como 30 minutos intentando pedirle algo, ¿no? Y luego tienes la parte de comunica lo que requieres, usa tu voz. Y luego también tenemos la parte de el lenguaje corporal es importante. Yo en mis equipos, algo que he notado mucho es entre lo que me piden y como me lo piden es muy diferente. Es decir, a veces ellos asumen que su lenguaje corporal va de la par o completamente de la mano de lo que están pidiendo. Y hay veces que llegamos y no nos damos cuenta con los hombros caídos, hablando despacito, sin ganas. Entonces, el lenguaje corporal no hace una equivalencia a lo que queremos transmitir. Entonces, esto es un punto clave. La comunicación no verbal, la comunicación del lenguaje corporal es bien importante para poder ser claro y preciso. Entonces, si queremos lograr cosas o alcanzar que motivemos a nuestro grupo, porque ese era un punto de los que al principio me compartían que era importante el tema de motivación. Es importante ver si realmente nosotros nos vemos motivados, o sea, si la voz, si la postura, si todo eso está diciendo que estamos motivados para poder motivar a alguien. Y ser un observador proactivo, muchas veces, y se los comparto, yo llego a un lugar donde no conozco a nadie y observo mucho más de lo que hablo. Entonces, primero veo y ya una vez que veo, ya ahora sí, ya me acerco proactivamente. O cuando escucho a alguien o me interesa mucho, soy muy observadora. Primero estoy escuchando. Y eso me sirve mucho con mis equipos y para ir seleccionando quién es un buen líder y quién, sí, claro, Ana nos comenta, verbalizar bien y ser un buen orador, sí. Y todo esto se obtiene practicando, no hay otra forma de hacerlo más que practicando. Grábense con su teléfono, vean si realmente están transmitiendo lo que quieren transmitir con sus equipos. La comunicación verbal tiene mucho que ver cómo decimos lo que queremos decir. Hay veces que no queremos parecer enojados y nuestro tono de voz parece que estamos molestos. Y a mí me pasa muchas veces. Yo viví en el norte de México, al norte, entonces a veces las personas podemos hablar fuerte y después me fui a vivir al centro de México, donde todos hablan un poco más tranquilos. Entonces, cuando vemos a alguien del norte, le preguntan, oye, ¿estás enojado? Y es como, no, es que así hablo. Y es que al menos aquí en México es como habla algo golpeado, ¿no? Los del norte de México hablan algo golpeado. Entonces, lo que decimos, como lo estamos diciendo, a veces tenemos que ver que sí está empatando. Y después tenemos el tema de la comunicación no verbal, la postura, el contacto visual, las expresiones y movimientos, por eso es importante que nos hagamos conscientes de cómo nos estamos comunicando y también identifiquen su tipo de comunicación. No siempre, dependiendo del espacio, no siempre podemos ser informales. A veces con los jefes tenemos que ser más formales. Cuando ya hay confianza en los equipos, ya puede existir cierta informalidad hasta cierto grado, pero la energía, y vuelvo a este punto, dice mucho de lo que quieres transmitir. Y bueno, ya con esto voy a empezar a resumir justamente las técnicas de comunicación clave para dejar espacio a algunas preguntas. Y en resumen, ¿qué quieres comunicar? Es completamente básico. Identificar con quién estás hablando.
Reconocer a tu público también es importante, saber conocerlo y reconocerlo, qué le gusta, qué no le gusta. Escuchar atentamente, mostrar interés cuando platicas con esa persona, practicar inteligencia emocional constantemente. El autoconocimiento te va a llevar automáticamente a tu inteligencia emocional. Mientras más te des cuenta de cuáles son tus propios botones rojos, también eso te ayuda a que no te los presionen tan fácil. Es decir, por ejemplo, si yo sé que no me gustan las críticas cuando cocino y a alguien no le gusta, y que si alguien me hace un mal comentario, yo me molesto, es importante que yo pueda alcanzar a darme cuenta que eso es algo que tengo que trabajar yo, porque hay algo detrás de eso. Entonces, se vuelve de pasar de ser una desventaja a una ventaja, porque ya lo trabajé y no me van a hacer enojar tan fácil y lo puedo manejar. También está, ahí está otro error, empatía. No, empata, no, sí está bien. Tu lenguaje no verbal con tu lenguaje verbal, que era lo que platicábamos. Y por último, sé claro y preciso. Y por último, antes de pasar al tema de los puntos que iniciamos platicando, los malos entendidos, les quiero dejar esta técnica que les va a ayudar mucho a resolver malos entendidos, porque nunca nadie se va a salvar de los malos entendidos. Siempre van a estar, siempre van a existir, y es parte de la comunicación humana y es normal. Entonces, es normal, nunca las relaciones van a ser perfectas, ni en el trabajo, ni con tu pareja, ni con tus hijos. Pero hace poco leí un libro que me encantó y decía una frase: todos podemos elegir la calidad con la que discutimos. Y es que eso es bien cierto, porque hay discusiones que tenemos que al final nos hacen sentir muy mal. Entonces, o podemos tener mejores discusiones de calidad porque nos volvemos mejores comunicadores. Entonces, esta es una técnica que yo les puedo compartir, que es, si ya tienen un malentendido, pues lo primero es hablar y que ambas personas estén dispuestas a resolverlo, porque hay veces que cuando vemos que alguien quiere pelear, se va a quejar que tú me hiciste, tú esto, tú lo otro, tú aquello, tú. Y a veces es mejor decir, oye, cuando estés más tranquilo, lo platicamos. Y ya que esta persona se preste también a resolver, ya se puede utilizar esta técnica. Uno es analizar la situación, o sea, en sí ver qué está pasando. Dos, esta técnica me encanta, neutralizas la situación. ¿Cómo? Si es una situación que te causa mucha emoción y no la puedes trabajar porque sabes que si empiezas a tocar el tema, o te vas a poner a llorar, o te vas a enojar y te vas a poner a gritar, o vas a salir realmente molesto, neutralízala. ¿Cómo? El problema lo ponen en medio y no es tú contra la persona, sino tú y la persona a resolver el problema. Y entonces ahí ya lo estás neutralizando. Entonces, al momento justamente de neutralizarlo, lo puedes ver como si fuera una escena de teatro donde dos personas están interactuando y empiezas a ver la situación como si fuera una obra de teatro o una película, ¿no? Entonces le empiezas a ver que se está proyectando y dices, ah, ok, ¿qué pasa? Que esto te ayuda a salirte del problema y lo dejas de personalizar y neutralizas las emociones. Y es más sencillo que no te gane la emoción del coraje o el enojo o el ponerte a llorar si eres una persona emocional. Entonces, una vez que lo neutralizas, puedes desglosar la situación y vas viendo de dónde está el problema. Y una vez que ya identificas de dónde está el problema, ya puedes empezar a tomar elecciones y un rol más proactivo más que pelear. Entonces dices, ah, ok, pues ya me pongo en el rol de decir, oye, sí es cierto, o sea, sí tengo responsabilidad en esta situación y por eso te pido disculpas. Muchas veces la otra persona no se presta a las disculpas y es difícil manejar porque es un tema de ego, de yo no me voy a doblar, pero hay veces que la situación es muchísimo, o sea, el beneficio es muchísimo mayor y quien toma el pie o pone el pie primero para resolver, y que es algo que no puede durar más de 5 minutos, porque si agarraste y dijiste, oye, ya, discúlpame, pum, se acaba la situación.
Entonces, esto funciona mucho porque la analizas, la neutralizas, ves que no es tú contra la persona, sino que la pones en medio, la desglosas y tomas un papel activo en resolverlo. Y es como, o ambos lo resolvemos y no se trata de que te eche la culpa, sino que lo podamos como trabajar. Y entonces, este es como un tip que les dejo. Yo lo uso mucho en mis equipos de trabajo. Yo siempre escucho primero qué pasa antes de decir, es que tú y esto y lo otro, no. Cuando algo sale bien, todo lo hicimos bien. Cuando algo sale mal, yo tomo responsabilidad y eso es lo mismo que también quiero que los demás hagan, que tomen responsabilidad de sus actos cuando no hicieron algo que les tocaba hacer. Entonces, por eso trabajo mucho este tipo de herramientas y pues eso nos ha permitido crecer mucho los equipos. Y pues con esto estaríamos terminando ahora sí que la sesión del día de hoy. Y pues voy a hacer como un pequeño repaso antes de que pasemos a preguntas de las cosas que trabajamos hoy. Y pues justamente trabajamos herramientas, todas estas herramientas son para equipos multidisciplinarios, completamente enfocada a comunicar mejor, en herramientas de empatía. Estas mismas herramientas sirven para persuadir clientes. Y claro que sí, yo se los envío este archivo, nada más déjenme corregir las faltas de ortografía y se las envío con mucho gusto. Todo esto sirve para persuadir personas. Claro que sí sirve para persuadir personas porque como entiendes de dónde vienen muchas de estas cosas, a veces cuando entiendes de dónde surge el dolor de una persona o el problema de una persona y empatizas con ella, muchas veces dices, ah, ya entiendo por qué esta persona no pone atención o por qué esta persona se enoja tan fácil, ¿no? Entonces, también eso te puede servir justamente para entender cómo, cómo relacionarte. Y motivar al no motivado. La motivación es interna. Yo creo más en el tema de eh, mantener al grupo como en una energía más alta, porque a veces siento que la motivación es corta, entonces la motivación llega a un pico y luego va bajando, ¿no? Pero también platicamos de eso, liderazgo, todas estas son herramientas de liderazgo, hablamos de comunicación emocional y todo esto sirve para adaptarnos a la nueva realidad del teletrabajo y comunicación a distancia, porque finalmente todo se basa en una buena comunicación y manejo de conflictos, que es este que vimos, y pues esas son las expectativas que anoté de ustedes. Y ya si tienen alguna pregunta que quieren que platiquemos, pues adelante, la vamos comentando. Muchas gracias a ustedes. Sobre todo, de verdad, de corazón, espero les sirva mucho. En general, no nada más para el trabajo, sino también para sus relaciones personales. Muchas gracias a ustedes por quedarse. Oye, muy, muy interesante, Judy, la verdad. Estamos teniendo muy buenos comentarios acá. Eh, te están dando muchas gracias por la información. Para los que preguntan, sí, estamos grabando este webinar, así que les recomendamos de que nos puedan seguir ahí en las redes. Por ahí habíamos dejado algunos enlaces que pueden, donde nos pueden seguir, y generalmente tenemos nuestro canal de YouTube, vamos subiendo todos nuestros webinars, así que ahí lo pueden revisar si ustedes así lo quieren, ¿ok? Así que bueno, muchas gracias a todos por, por aparecer en esta tarde. Ahí todos te desean una pronta recuperación, Judy. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo también, que bueno, estuviste ahí un buen rato ahí con toda la atención y bueno, te agradecemos también por tomarte ese tiempo, ¿ok? Así que bueno, no sé si hay más preguntas, chicos. Nosotros ya estamos con los últimos minutos. Solamente me gustaría compartir con ustedes acá la información acerca de Scalab. Próximamente vamos a estar lanzando lo que van a ser las carreras Full Stack Ninja ya para el mes de abril, ¿ok? Así que vamos a estar lanzando carreras en los principales stacks
tecnológicos que son los más demandados actualmente por las empresas, tanto en la ruta de JavaScript, la ruta de Java o la de Python también próximamente. Vamos a incorporar ahí una ruta para que todos quienes quieran hacer esta transición hacia una carrera dentro del área TI, ¿ok? Así que ahí si ustedes quieren, bueno, tener más información de esto, próximamente lo estaremos publicando en nuestro sitio web. Así que ahí también les dejamos los enlaces para que nos puedan seguir y hacer consulta y todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Así que vamos a estar informando un poco más acerca de eso en un tiempo más. Así que bueno, eso, con eso damos por concluido la sesión. Bueno, muchas gracias Judy por tu presentación y bueno, ahí si quieres dejar las últimas palabras, última invitación, ahí están pidiendo tu correo, no sé, perfil de LinkedIn o algo para comunicarse. Bueno, ahí si quieres puedes dejar tu correo ahí en el chat para que te puedan contactar. Y bueno, Gracias. Sí. dale, gracias Luis. Este, no, pues muchas gracias a todos. La verdad es que me encantó el grupo. Justamente eso que les platicaba, ¿no? La energía del grupo se sintió bastante bien y eso también nos permitió mucho, pues, compartir. Entonces, gracias a todos los que se quedaron. Ahí les dejo mi correo. Denme un momentito. Listo, ahí les dejo mi correo, es con J minúscula. Y igual si gustan seguirme en mi LinkedIn, cualquier pregunta, cualquier cosa, pues me pueden preguntar y con mucho gusto yo les voy apoyando. Y pues próximamente vamos a estar teniendo más ya escalables, estar dando más información justamente de todo esto que también vamos a estar trabajando este año. Así es, así es. De hecho, ahí con Judy, bueno, dentro de las carreras va a estar preparando ahí todo el tema que son el tema de las habilidades blandas, con una serie de talleres que vamos a estar haciendo ahí con los alumnos. Nuestra intención es formar ahí profesionales 360, ¿no es cierto?, donde no solamente puedan aprender de la parte más de habilidades más duras, sino que también todo el tema de habilidades blandas es súper importante también fortalecerlo, ¿ok? Así que bueno, también ahí cuando lo publiquemos les vamos a estar informando acerca de todos esos talleres, que también, bueno, lo hacemos para equipos de empresa y bueno, a todos quienes quieran o estén interesados en ya seguir un taller más especializado, también, bueno, hay una opción ahí de poder contar con nosotros, de poder, o sea, de nosotros poder apoyarlos para que ustedes lo puedan hacer. Así que eso, muchachos, que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde, cuídense y ya estaremos en una próxima ocasión. ¿Ok? Gracias, saludos a todos. Adiós. Adiós.